¿Cuál es el origen de los primeros pobladores del continente americano? Hay varias versiones al respecto, pero una de las que mayor crédito merece es la de que hace unos 10.000 años, cuando Siberia y Alaska aún estaban unidas, unas tribus nómadas de origen asiático iniciaron su inmigración hacia tierras precolombinas, dispersándose luego a lo largo de la inmensa geografía americana. Se supone, por lo tanto, que ellas fueron la raíz de muchas de las primeras comunidades indígenas que poblaron el continente, dado los evidentes rasgos asiáticos de los hurones, los semínolas, los tarahumara, los mayas, los cuna, los incas, los colorados y los aymarás, a cuyos descendientes nos proponemos visitar a través de este programa. Lo que sí se sabe y puede comprobarse cerca de Quebec, en el Canadá, es la presencia de la población amerindia, de la cual queda como vestigio la reserva Wandake, un grupo relativamente homogéneo y próspero, integrado por 6.000 personas, y que con el paso del tiempo se ha reducido a 300 y que amenaza con desaparecer. Todos ellos están reconocidos oficialmente como descendientes directos de lo que fue la gran nación de los hurones. Los hurones de hoy conservan su cultura, su idioma y su artesanía, de la cual se deriva principalmente su sustento, al igual que las comunidades indígenas de todas partes. Y exhiben un gran orgullo de sus ancestros, al punto de que exigen en sus documentos de identificación que conste que son indios, pues muchos de ellos, debido a un continuo proceso de mestizaje, han sufrido un sensible cambio genético que en algunos casos confunden sus rasgos con los de la población occidental. For men's hammocks, short, and you put a drawstring here. Atravesamos Canadá y los Estados Unidos, en cuyo extremo sur, en la península de la Florida, a muchos kilómetros de Miami, llegamos por la ruta de los Everglades a Indian Village, refugio no solo de cocodrilos y de todo tipo de aves en libertad, sino también de los primitivos habitantes de estas regiones, los indios Miccosukis. Steven Tiger, jefe de relaciones públicas de la tribu, nos relata las vicisitudes de su pueblo a través del tiempo. El pueblo Miccosuke ha vivido aquí en los pantanos desde hace más de 100 años. Vivíamos originalmente en el norte de la Florida, pero cuando los Estados Unidos arrebataron esta tierra a los españoles, decidieron que todos los indios que habitaban al este del Mississippi fueran movilizados al oeste. La nación Creek, nuestra nación, comprende varios pueblos. Los Miccosukee, que vivían más al norte y fueron derrotados. Tras esta victoria, el ejército norteamericano comenzó el acoso contra nosotros, los Miccosukee. No queríamos que nos llevaran a Oklahoma, que en nuestra lengua significa bebida amarga. Tampoco Arkansas. Así que fuimos a la guerra, a las 3 guerras semínolas, pues tuvimos 3 guerras contra el gobierno norteamericano que realmente no perdimos, pero cuando todo se acabó, estábamos a cientos de millas del norte de Florida, estábamos en los Everglades. Bueno, y la verdad es que estos pantanos nos han protegido de las tropas norteamericanas que nos persiguieron durante muchos años, por lo que acabaron dejándonos en paz. La Sierra Madre, en México, es un lugar que por siglos ha servido de refugio a otra de las primitivas civilizaciones que poblaron Norteamérica, de las cuales aún sobreviven los indios tarahumaras, una etnia para la cual pareciera que el tiempo se hubiera detenido para siempre. Esta zona no tiene la celebridad que se merece, con ser uno de los enclaves más enigmáticos y atractivos del planeta, lleno de magia y encanto. La tierra tarahumara fue otrora emporio de unas famosas minas de plata, de cuyo esplendor, sin embargo, fueron ajenos los habitantes de estas tierras. Actualmente se contabilizan unas 20.000 almas, aunque hay quienes dicen que son 50.000. Entre los tarahumaras existe una clara división del trabajo en razón del sexo y la edad. Ellas a cargo de la cocina, del lavado de la ropa, del cuidado de los niños, del tejido de cobijos y de la manufactura de la cerámica.
El hombre corta la madera, caza, construye la vivienda y son suyas también las labores de preparación y conservación del campo. Tanto los hombres como las mujeres y los niños cuidan a los animales, plantan, cosechan y almacenan los granos. El rasgo más bello de estos aborígenes es su relación humana, presidida por un arraigado sentido de la hospitalidad y solidaridad. Todos se ayudan entre sí y comparten lo que tienen. La religión tarahumara se basa en una concepción animista del mundo, en la que todo lo animado e inanimado tiene vida espiritual. En su cosmovisión, las divinidades se identifican con los astros. El dios creador es el sol y su pareja la luna. Sin embargo, la influencia cristiana ya es muy visible en su religión y en sus ritos. Entre ellos se practica la monogamia, pero las uniones no son muy estables y con cierta frecuencia se recurre al cambio de cónyuge. La esterilidad se considera como un castigo divino o producto de embrujamiento. Hasta hace poco tiempo los niños crecían sin instrucción, hablando únicamente su idioma vernáculo, lo cual los obligaba a aislarse del mundo de los blancos con quienes no tenían ninguna comunicación. Ahora se les imparte educación bilingüe. Es día de fiesta y ellos se preparan para su carrera de bolas, su acto colectivo más importante. Los tarahumaras se llaman a sí mismos Raramui, que significa gente de los pies ligeros. Y en realidad quizá no haya pies más ligeros en el mundo, tanto que a un maratón que se celebró en Nueva York ellos no fueron. Enviaron solo a sus mujeres porque se trataba de una carrera de solo 43 kilómetros. La carrera consiste en empujar una bola con el empeine del pie, lanzándola hacia arriba, al mismo tiempo que van corriendo. Se juega por equipos y hay carreras que se prolongan durante día y medio y a veces 2. Guatemala. El sustrato indígena de este país está marcado por la monumental y enigmática civilización maya quiché. Su procedencia es uno de esos enigmas. Tras la caída de su imperio, el cual se extendía desde el sur de México a Centroamérica, la población se concentró en las zonas altas del centro de Guatemala, dejando poco pobladas las tierras bajas y la costa. En pocos países, los indígenas han conservado sus creencias y costumbres anteriores a la llegada de los españoles, como en Guatemala, donde el ritual católico, por ejemplo, se halla constantemente impregnado del pasado maya. En los alrededores de Chichicastenango, entre el 31 de octubre y el 1 de noviembre, los habitantes celebran una gran ceremonia religiosa que refleja fielmente la pervivencia de las tradiciones mayas. Está presidida por el alcalde rezador, una especie de sacerdote de estos rituales, quien en medio de las plegarias ofrece sacrificios a los dioses y bebe la quesalteca, un aguardiente de 36 grados. Pero la celebración no se limita únicamente al ceremonial indígena, sino que también la población asiste a la iglesia católica del pueblo, a donde acude con sus incensarios y rinden el homenaje de las velas a los santos cristianos. La cultura maya sobrevive no solo a través de los ritos, sino en las lenguas que hablan los indígenas de hoy, en sus vestidos y en todas sus tradiciones. La civilización maya se organizaba en ciudades-estado, con su base agrícola en el cultivo del maíz, que por cierto es originario de estas tierras y es símbolo de esta raza. En la Guatemala de hoy, por lo tanto, al igual que en la mayoría de los países americanos, predomina la cultura del maíz. Del maíz es la comida, las sopas, los tamales y las tortillas con las cuales se preparan los famosos tacos. Las ramas secas del maíz y de otros juncos son la base de curiosos tejidos artesanales,
que los aborígenes venden a los turistas en los mercados de los domingos. El arte de la cestería, al igual que el de la alfarería y los telares, se siguen practicando en Guatemala tal cual lo hacían sus antepasados. Son tradiciones milenarias que se han transmitido a través de las generaciones. Toda esta zona es famosa por su actividad textil. No hay hogar donde no se teja, y no solo para satisfacer las demandas del turismo, sino para las propias necesidades. Así los indios lucen en Todos los Santos su característico pantalón de rayas rojas y blancas, ropa de vivísimos colores, para los cuales se siguen usando pigmentos vegetales. El 1 de noviembre, día de Todos los Santos y día de Akbal, en el calendario maya, se celebra una espectacular carrera ecuestre a la cual asisten cientos de espectadores de toda la zona. Al amanecer, los jinetes se encomiendan al chamán antes de ir a sus casas a despedirse, ya que la carrera tiene un fuerte componente de autosacrificio. Si un jinete muere durante la carrera, habrá una buena cosecha. Los vencedores serán todos los sobrevivientes. Panamá, en el extremo sur de Centroamérica, es también escenario de varias tribus indígenas. En las regiones próximas al Océano Pacífico están los chocoes, y en el Atlántico están los indios Kuna, que no solo mantienen sus tradiciones y el vigor de una sociedad ancestral, sino que disfrutan de un lugar paradisíaco y hasta protegido de la eclosión turística, el archipiélago de San Blas, constituido por un total de 360 islas, todas ellas de pequeño tamaño. Los Kuna son de origen caribe, de pequeña estatura, cortos de cuello y de cabeza grande, espaldas anchas, robustos de pecho, piernas cortas y pies pequeños. Su alimento principal es el coco, aunque cultivan también el maíz, el cacao, el arroz, el plátano y la yuca. Conservan sus tradiciones y sus creencias. Practican la monogamia y el adulterio es un delito. Visitar este archipiélago supone sumergirse en un paraíso, y hasta los nombres de estos islotes son muy sugerentes: Corquitupo, Yerbam, Naluega, Achutupo. Uno de los aspectos más llamativos en el mundo de los Kuna, como símbolo de distinción, está en la indumentaria femenina que ellas mismas confeccionan, y entre las cuales se destacan las maravillosas molas, las cuales para los visitantes no son solo esas mantillas de múltiples colores que las indias lucen sobre sus hombros, sino hermosas obras de arte, dignas de ser enmarcadas y colgadas en las paredes. Para los Kuna, la palabra mola significa todo lo que está relacionado con el vestido, la ropa, la tela, un tejido, una blusa, algo que forma parte del entramado en su idioma nativo. Aquí las viviendas son de paja, como lo fueron siempre, lo cual ofrece ciertas ventajas, la primera de las cuales es la ventilación natural y la protección contra el calor. Pero no solo las viviendas son de paja, sino también los edificios públicos, como esta escuela donde los niños reciben educación, tanto en su lenguaje aborigen como en castellano. Los Kunas son una sociedad aborigen que ha sabido como pocas protegerse contra las inclemencias del progreso y de la moderna civilización. Son gente feliz, optimista, sin complejos. Un estado de ánimo permanente que se refleja en sus rostros y se expresa en el culto a la manera sencilla de vivir.
Saltamos ahora a la cordillera de los Andes, cuyas cumbres han sido asiento de varias civilizaciones indígenas. La población del Ecuador, país al que hemos llegado, es un mosaico multiétnico en el cual, al lado de los blancos de las ciudades, descendientes de europeos y del negro de la costa, sobreviven las razas prehispánicas de diferentes vertientes, como es el caso de los colorados, habitantes de Cocaniguas, en la provincia de Pichincha, una región que constituye una de las reservas ornitológicas más importantes del Ecuador. Los llaman los colorados por el color encendido de su cabello y de su piel. La vida de los colorados, que oficialmente se llaman los indios sáchilas, palabra que en su lenguaje aborigen quiere decir gente, está relacionada con el racimo de cápsulas de achiote, planta que, al igual que el azafrán, es una tintura vegetal con la cual no solo se da el color de las comidas, sino también, como en este caso, tiene un uso, digamos, cosmético, pues para estos indios es costumbre ancestral pintarse de rojo el cabello y el cuerpo. La autoridad del gobernador de la tribu es reconocida por el Estado ecuatoriano, dependiendo del Ministerio de Gobernación y Policía. Cada comuna es gobernada por un teniente de gobernación que responde a esta autoridad. Los colorados se destacan por sus conocimientos de herbolaria y, como todas estas tribus, por sus prácticas de rituales chamánicos, una de cuyas sesiones estamos presenciando. En este caso, la ceremonia tiene como objeto curar a los pacientes de sus males. Y como es común en estos ritos, para el chamán, los elementos básicos son siempre el alcohol y el humo. A pesar del intenso contacto con la sociedad mestiza, a la cual están prácticamente integrados, los colorados conservan sus elementos culturales que les dan cohesión étnica, como son el uso del safiki, la lengua vernácula, así como su indumentaria tradicional, que en el hombre es una faldilla de rayas azules y en la mujer una falda multicolor. Sus costumbres, su gastronomía, sus tradiciones en general no cambian, forman parte de su identidad. Entre sus cultivos está el de la caña de azúcar, cuyo zumo extraen a través de métodos modernos, combinados con elementos ancestrales. Viven de la agricultura y del ejercicio de la medicina ancestral, y la pesca la practican solo para el consumo familiar. La forma de pescar en los ríos que circundan su territorio es la misma forma milenaria que usaban sus antepasados, la red y las trampas. Estas imágenes corresponden al altiplano donde se asienta La Paz, la capital de Bolivia y la más alta del planeta, pues se empina casi 4.000 metros sobre el nivel del mar. Una tierra árida, constantemente barrida por fuertes vientos, que ha sido desde siempre el reino de los indios aymarás. Los domingos, mientras se dice la misa en la iglesia, la ciudad indígena bulle al lado del corazón colonial, con sus mercados y sus ferias de artesanías. Dicen los aymaras, parafraseando el Génesis bíblico, que en el principio hubo un dios llamado Viracocha, quien creó el mundo oscuro y sin sol, y después Viracocha creó al hombre a su imagen y semejanza. El famoso lago de Titicaca que ahora recorremos fue la cuna de la civilización inca, pues de sus aguas nacieron Manco Cápac y Mama Ollo, líderes mitológicos del pueblo quechua. Algunas de sus zonas orilleras están circundadas por plantaciones de totora, un junco que solo se produce en esta región y que, secado al sol, sirve para fabricar balsas, cuya vida siempre ha estado limitada a un año
el tiempo que el junco se mantiene fuerte, luego se pudre. Estas balsas eran las que usaban los antiguos pescadores y hoy todavía se usan para salir a pasear y como medio de transporte por el lago. A través de la tradición oral, estos artesanos han aprendido a fabricarlas tal cual lo han venido haciendo sus antepasados desde tiempos inmemoriales. Es impresionante cómo logran compactar el junco para evitar filtraciones de agua y lograr una flotación segura. La construcción de una balsa, realizada por 4 artesanos, se lleva un día o un poco más. Los bolivianos llaman jocosamente a estos hábiles artesanos los astilleros del lago. Arribamos ahora a la Isla del Sol, una isla santuario llamada así porque albergó al dios Sol, del mismo modo que la Isla de la Luna albergó a la deidad nocturna. Aquí se celebra en estos momentos un conjuro o exorcismo, una ceremonia profana que ofician los yatiris, los sacerdotes aymarás, para ahuyentar los malos espíritus y atraer la buena suerte. Los sacerdotes forman 2 hogueras en las cuales arderán hierbas, colas de feto de llama, amuletos y demás artilugios que se pueden comprar en el mercado de Brujas de la Paz, incluidas las hojas de coca. El rito lo preside un viejo yatiri, quien es el encargado de las correspondientes oraciones en aymará, mezcladas con palabras castellanas. El conjuro ha concluido, pero los sacerdotes advierten que su efecto es de solo 1 año, o sea, que hay que volver. Miles de años de historia se asoman a estos rostros, descendientes de los primeros pobladores de la América precolombina, representantes de civilizaciones que han sobrevivido arraigadas a la tierra de siempre y que tienen en común su obcecada resistencia a dejarse colonizar por la sociedad moderna, o mejor dicho, a dejar de ser ellos mismos, a perder su identidad y a romper con sus tradiciones.